plática. Esta plática el día de hoy, el tema es muy interesante porque de hecho en alguna forma todos hemos tenido o hemos padecido este problema de lo que viene siendo el problema emocional, una depresión que se nos origina, que a veces no sabemos los orígenes. Y el día de hoy vamos a tratar de cómo el CBD va a contribuir para poder controlar, para poder disminuir los efectos de la depresión. Para ello vamos a iniciar nuevamente con el tema. Y ya mencionó Rubí, mi nombre es Ernesto Villalobos, soy ingeniero químico y me he dedicado desde hace 4 años a este tipo de temas. De hecho, a través de que tuve oportunidad de conocer al CBD, de probarlo, de vivirlo y de que me proporcionó una muy buena calidad de vida que no tenía. Entonces, a raíz de eso, me dediqué totalmente todo mi tiempo disponible a este tipo de actividades, que es el de investigar lo que se tiene ya con respecto a la medicina canábica y al mismo tiempo también tratar de documentarlo todo, escribirlo, y de ahí surgió estas pláticas, esta plataforma educativa. Pues bien, vamos a iniciar el tema de hoy. Permítame, vamos a empezar con el tema, que va a ser ¿cómo se inicia la depresión? O sea, ¿cuándo se inicia? ¿Por qué? ¿Cómo surge? Normalmente esta depresión genera a través de un momento en que tengamos ansiedad o estrés. Muchas personas o muchos psicólogos definen que primero es el estrés, después la ansiedad o viceversa. La realidad es que casi es al mismo tiempo. Cuando tenemos un problema, algún peligro, alguna situación en la que requerimos la atención inmediata, pues obviamente tenemos algo que todo nuestro cuerpo reacciona a través de la generación de hormonas, de cortisol, adrenalina, para responder a ese llamado que nos está haciendo el entorno. Entonces, a dar una respuesta. Y entonces ahí es donde empieza a producir cierto estrés. ¿Por qué? Porque es una respuesta física o mental a una causa externa e interna. Y esto nos conlleva al momento en que ya estamos en ese estrés trabajándolo, que ya estamos dentro de él, pues empieza poco a poco a producirse esa ansiedad, porque es una que se define como una prevención al futuro. Es el miedo, es la angustia que tenemos para saber si decidimos bien o mal o vamos correctamente. Es la preocupación que nos surge, la inquietud que tenemos, el alerta que estamos para no fallar y el nerviosismo. Todo esto que estamos hablando no es otra cosa más que generarnos un estado totalmente de actividad, de estar alerta, de estar tenso. Y cuando esto se produce, es necesario en ocasiones que se produzca, porque así de esa manera vamos a responder a un estímulo externo o interno, y de esa manera damos solución. Pero cuando esto se va prolongando y no hay una salida, entonces empieza a venir un problema que le podemos llamar la depresión. Empezamos a deprimirnos. Y esta situación que se viene encima después, está considerada como una enfermedad o un trastorno y se caracteriza por una profunda tristeza, por un decaimiento anímico, una baja autoestima, una pérdida de interés y una disminución de la función psíquica. Son las 5 características primordiales. Hay muchas más. Incluso a nivel físico se van demostrando a través de pérdida de apetito, empezar a abrir la puerta a muchas enfermedades, a problemas de conducta, de comportamiento, en fin. Pero en realidad empieza a través de estos 2 elementos que mencionamos y llega a ser una parte llega a ser un efecto depresivo. Ahora, hay varios tipos de lo que llamamos la depresión. El mayor, que es el de origen biológico o endógeno, también es genético, es recurrente y guarda relación con las estaciones del año. Es muy común eso, que normalmente hay gente que en invierno pues siente cierto grado de nostalgia y empieza un momento de depresión. Hay otras personas que por el hecho de que pues tengan alguna situación especial en su familia y falta una persona, una muerte reciente, y empiezan la situación depresiva. Hay la reactiva, que es causada por una mala adaptación a las circunstancias ambientales estresantes. Esto es muy común también. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, digamos, de mucho ruido. De una oficina la tenemos en un lugar muy ruidoso, o el tráfico es muy intenso, y eso hace que nos estresemos. Y cuando esto es constante, nos genera una depresión. La distimia o neurosis depresiva, que así se ha definido, es de menor intensidad que las anteriores, pero es una evolución crónica, o sea, se da a veces sin sentir, sin saber cómo se va empezando a formar debido a la conducta que llevamos a través de nuestra vida diaria.
y se relaciona mucho con un estrés prolongado. De hecho, muchas personas aquí se definen como que hay cierta forma de personalidad que se forma en este sentido, porque la persona empieza a ser normalmente seria, empieza a estresarse porque ya es constante, ya es crónica. Pues bien, y de los grados que tenemos de este tipo de cada uno de ellos puede ser de leve, puede ser moderada grave o puede ser severa. Entonces ahí es donde vienen las diferentes formas de que podemos ver una depresión. Pero es muy importante clasificarla, verla, vamos a definirla. Es importante que nuestro cuerpo, nuestro organismo sintamos en qué momento estamos, porque a veces nos acostumbramos a ello y hemos conocido a muchas personas que se mantienen siempre enojados o siempre con una seriedad tremenda. O sea, ¿por qué? Pues porque no han salido de un problema que ellos mismos no saben que tienen. Y eso, por consecuencia, les trae otro tipo de efectos secundarios que ahorita vamos a ver con más claridad. ¿Qué causas puede tener la depresión en nuestra vida diaria? Pues el ambiente competitivo que tenemos en nuestro trabajo simplemente. Puede ser aparentar ser lo que no somos. O sea, tratamos de aparentar algo en una sociedad que nos exige cierto estatus, cierta forma de vivir y pues queremos llegar a ello y eso nos genera ese estrés, esa depresión. El prever el futuro, como ya mencioné, el perfeccionismo. Hay gente que son muy perfeccionistas y si no está al punto como uno quiere, resulta que no te estás contento hasta lograrlo. Pues es correcto, es bueno, pero hay veces que llega al grado de depresivo de que no lo puedo lograr y te deprimes. El estatus social que mencioné hace un momento, porque estamos viviendo en un momento en que la gente aparenta mucho, todos aparentamos tener algo, querer algo, esa apariencia es lo que nos genera también esa situación de depresión. La inseguridad que vivimos. Actualmente tenemos una inseguridad que ya se ha hecho de unos 10 años a la fecha, ya casi se está ubicando como algo normal y no debe ser. Una mala decisión que a veces tomamos nos genera una depresión porque, pues caramba, la regué y ahora qué voy a hacer para poder solucionarlo y ahí nos genera un problema. La economía en que estamos viviendo ahorita, la presión que tenemos a nivel económico es muy fuerte, cada día suben más las cosas, es más difícil llegar al logro de cubrir todo y esto nos genera una depresión. Las enfermedades mismas, aquella persona que tiene una o dos o tres enfermedades o una misma enfermedad más incapacitante, más molesta, más dolorosa, nos genera depresión. La misma familia, el ambiente familiar a veces demasiado tenso, pues también nos genera depresión. Las metas no logradas, porque creemos que pudimos haberlo logrado y sentimos fracaso y nos genera depresión. La muerte de un ser querido, lo que mencioné hace un momento, cuando una persona llega a fallecer, pues también sentimos esa falta de esa persona y nos genera depresión. El hecho de tener un accidente y eso nos invalida un poco, un tiempo, la pérdida económica que tuvimos en el accidente, en fin, nos genera depresión. Y podemos seguir hablando de muchas causas, pero todo esto es solo por vivir, porque la vida es esto. La vida es esto, lo que estamos mencionando ahorita. Así se presenta la vida, así tenemos que tomarla y así tenemos que solucionarla. Pero también hay que ver la parte positiva de esto, porque esto nos hace también reaccionar para vencer este tipo de problemas. Ahora bien, si definimos cómo empieza la depresión, ya definimos cómo empieza la depresión a través de un estrés, una ansiedad, esa depresión si la mantenemos, si la consentimos, si no le damos tratamiento, si no le damos salida, nos va a generar lo que hemos hablado hace un momento, angustia, miedo, incluso el mismo suicidio. Puede llevarnos a generar fobias, puede llegar a una paranoia, a una tensión, pero en todos los casos, siempre cuando ya estamos en ese punto, siempre tenemos insomnio. Y este cuadro que estamos representando, diría yo ese triángulo, ¿verdad? Estrés, ansiedad, depresión, pues tiene un punto culminante que es el insomnio. Y cuando tenemos todo eso, viene un problema muy serio de salud. Y es precisamente lo que quiero hacer notar para que no consintamos la depresión. La ansiedad, estrés y depresión finalmente, ¿qué nos va a hacer en el organismo? Va a activar el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas para reaccionar, para poder afrontar el peligro. Y esa actividad que se va a dar, obviamente el cortisol al momento que se activa, pues va a inhibir mucho otro tipo de hormonas. Y esto si se hace constante, o sea, si es permanente, si es crónico, entonces estamos ante un problema de un desequilibrio hormonal muy fuerte.
Y eso hace que se baje el sistema inmune, porque de esa manera no tenemos manera y se nos va el apetito, no asimilamos los nutrientes en la misma forma, la microbiota se afecta. Entonces ahí tenemos un problema muy serio para darle fortaleza al sistema inmune y estamos abriendo la puerta a la enfermedad. El desbalance del apetito se nos da cuando tenemos un problema, se nos ve el hambre simplemente, pero en otros casos, al contrario, se nos abre el apetito y es cuando las personas, por ser nerviosas, por ser llenas de tensión, empiezan a tener sobrepeso. Y esto todo se debe de ese desequilibrio hormonal que se genera. Hay un desequilibrio metabólico, es una disminución de líbido siempre, en ese sentido hay una disminución de líbido. La mente es confusa porque nuestra mente ya al momento que tiene un desequilibrio hormonal, no hay una buena neurocomunicación, en automático nuestros pensamientos no tienen la claridad que normalmente tienen cuando estamos tranquilos. Y aquí surge también una situación que según la persona puede tener, que es el aislamiento. Se callan, se aíslan, empiezan a darle vueltas en su cabeza al problema y eso genera un pozo sin fin. Van más hacia adentro de esa depresión. Disminuye la calidad de vida en automático, no comes bien, no te nutres bien, no duermes, no descansas, no piensas bien, entonces automáticamente tu calidad de vida va para abajo. ¿Y qué está pasando con todo esto? Surgen las enfermedades. Le estamos abriendo el espacio, el campo, la puerta, para que entre una diabetes, una situación del corazón, algún problema de una fibromialgia, en fin, empiezan las enfermedades a surgir. Y eso es precisamente, como estamos mencionando aquí, el asma, el cáncer, la diabetes, problemas cardiovasculares, el ictus, situaciones cerebrales, las enfermedades autoinmunes surgen en este momento porque nuestro cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. La misma epilepsia, la tiroides empieza a tener problemas de equilibrio hormonal, equilibrio metabólico, la esclerosis múltiple que se ataca a los nervios, la mielina es atacada, entonces ahí por nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente estamos en ese momento que le estamos dando oportunidad a que entren muchas enfermedades, el Parkinson, el Alzheimer, el VIH-Sida, el insomnio. Y hablar del insomnio es muy importante, lo hago notar mucho porque el insomnio es parte fundamental de nuestra vida. Es decir, eliminarlo, quitarlo, porque si no descansamos, nuestro cuerpo no se repara, las enzimas metabólicas no trabajan. Entonces no hay una reparación del hígado, riñón o todos nuestros órganos cuando dormimos. ¿Y el resultado cuál es? Pues imagínense un carro que no se le da mantenimiento aunque te lo pida, pues se va a descomponer y al rato no va a funcionar. Y exactamente lo mismo sucede con nuestro organismo. Si no le damos atención, así va a estar como el carro, no va a funcionar. Ahora bien, este triángulo que mencionó, una pirámide, es muy importante para que lo noten. Cuando tenemos depresión, ansiedad y estrés, la pirámide, la cúspide es el insomnio. Y el insomnio es el inicio de infinidad de problemas que podamos tener. No dejemos que el insomnio nos venza. De una u otra forma tenemos que eliminarlo. Y eso se produce como consecuencia de una profunda depresión. Ahora, ¿qué tratamientos hay en la actualidad? Pues hay activadores de serotonina, como el Prozac, el Lexapaxil, los activadores de noradrenalina, los antidepresivos, como aquí menciono algunos de ellos, hay muchos más todavía, pero todos ellos en alguna forma nos van a causar un efecto secundario que no siempre es positivo, incluso hay tendencias a tener cierta adicción a algunos de ellos. Entonces, y también nos van a dañar un poco la situación de su metabolismo, nos va a dañar el hígado o el riñón, algunas partes de nuestros órganos. Entonces, es muy importante saber cómo tomarlos, incluso los médicos los recomiendan solamente por periodos. Y también hay terapias como la fisioterapia, la acupuntura, la electroterapia, ondas de choque, los efectos y los problemas, o sea, tratos psicológicos. Y también, por último, los opiáceos, que incluso últimamente han tomado una fuerza bastante grande, porque ya controlados de una manera más adecuada, pueden llegar a tener una ayuda enorme en ese tipo de problemas. Y por consecuencia tenemos al CBD. Aquí ya empiezo a poner el CBD, porque el CBD va a hacer la actividad que tenemos en los tratamientos con medicinas y va a ayudar a que esto se logre, o sea, va a activar para de esa manera tener un equilibrio en nuestro organismo. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo puede ser. Y aquí nos vamos directamente a cómo actúa el CBD. Vamos a hablar de aquí de 4 elementos que son la ansiedad, la bipolar, la ADHD, que viene siendo hiperactividad y la depresión. Todo esto va a llegar a la parte final que es depresiva. Es la parte que estamos tratando hoy, porque todo se nos da, pero si no lo controlamos, llegamos a esa parte depresiva.
Expongo aquí la página web que tenemos, porque es muy importante que la sepan, porque que la conozcan, que la traten, que la investiguen, porque muchas preguntas me hacen, muchas consultas se tienen, a veces escriben, a veces por WhatsApp, en fin, sobre la situación de determinado problema. Cuando se dirigen a esta página van a encontrar todo, o sea que más rápido, más exacto, con mayor investigación, para que de esa manera acudan con toda tranquilidad a esta página y van a tener toda la información que realmente necesitan. Ahora bien, el CBD al entrar a nuestro organismo va a entrar directamente a través del sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide es un orquestador de los demás sistemas. De hecho, es el que, en cierta forma, coordina la función de los demás sistemas. Y estamos hablando del respiratorio, del endocrino, en fin. Sin embargo, el sistema endocannabinoide está formado únicamente por receptores. O sea, no tenemos un órgano que diga este pertenece al sistema endocannabinoide, son receptores y estos receptores se encuentran en todas las células de nuestro organismo, de tal manera que cuando entra un fitocannabinoide, en este caso el CBD, a nuestro organismo, va a actuar en todo el organismo. Aquí es como entra, digamos, vamos a hablar de una señalización que se produce en el sistema endocannabinoide. Tenemos en esta parte dos seres humanos, o sea, un hombre y una mujer, tienen algún estímulo exterior, eso se lo pasa directamente al cerebro, ahí tenemos todas las, el tálamo, la amígdala, todo lo que es las glándulas del sistema límbico, y esas a su vez van a transformar ese estímulo en una respuesta y van a activar a los endocannabinoides. Los endocannabinoides que se encuentran distribuidos, como mencioné, en diferentes partes de nuestro organismo, y específicamente esos endocannabinoides al momento que son hormonas que nosotros mismos fabricamos, o sea, sintetizamos nosotros, y se les da el nombre de endocannabinoides porque su gran parecido químico con respecto a los fitocannabinoides como el CBD. Entonces esos endocannabinoides reaccionan y van a activar a los receptores CB1 y CB2, que estos CB1 se encuentra en el sistema nervioso central y el CB2 el sistema nervioso periférico, pero aparte en todo nuestro organismo. Entonces, una vez que se reactivan, estos van directamente a reactivar a todos los neurotransportadores que tenemos, a todas las enzimas, precisamente para que de esa manera haga una reacción múltiple, o sea, millones de reacciones en nuestro organismo, donde van a actuar las hormonas, los receptores y las enzimas, o sea, todas esas cadenas de hormonas, de receptores y cadenas enzimáticas, para llevar a nuestro organismo a la homeostasis, al equilibrio. Ese es cómo funciona el sistema endocannabinoide. O sea, entra la actividad, el estímulo, se reactivan los endocannabinoides, se reactiva todos los receptores, esos receptores reactivan a todos los transportadores, neurotransportadores, y automáticamente entonces ya tenemos una función en todo nuestro organismo para llevar a la homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón falla el sistema endocannabinoide? Por la edad, por alguna enfermedad, por alguna deficiencia. Entonces entran los fitocannabinoides, y en este caso el CBD. El CBD va a actuar en sustitución de los endocannabinoides, los va a apoyar y van a reactivar al CB1 y al CB2 y así se establece nuevamente la cadena de funcionamiento. Obviamente cuando ya el CBD activa al CB1 y CB2, su función termina y es eliminado a través de ser metabolizado por el hígado, y del hígado pasa a los riñones y de ahí a la orina. Esa es la forma en que se establece el CBD. Entonces el CBD no llega al final de la cadena de acción, simplemente activa, es como un catalizador. Eso es lo que hace el fitocannabinoide, precisamente por eso es muy importante saber su función y saber que es nuestro organismo es el que está logrando eso a través de una activación que se da. Ahora bien, sobre esta base, también podemos hablar de esto. El CBD activa directamente a otros receptores, se llama vaniloides, es un nombre que se le han dado, y modula la acción psicotrópica del TH. Ese es muy importante. El CBD va a activar a otros vaniloides, a otros receptores, no directamente al CB1 y al CB2, va a activar al CB1 y al CB2 en forma lateral, alotrópica, o sea, que le llaman así, y a otros receptores como los vaniloides. Va a modular la acción psicotrópica del THC, ese es bien importante. El CBD va a hacer que cuando tengamos THC no aloque a la gente, no tengamos ese estado psicotrópico, no, simplemente lo que va a hacer es que va a controlarlo. Se usa el THC como llave para poder activar al CB1 y al CB2. Aquí viene el secreto de por qué es importante tener una pequeña cantidad de THC,
y en este caso no más del 0.3%, porque de esa manera esa pequeña cantidad es como la llave maestra que va a abrir la actividad del CB1 y el CB2. Y entonces así de esa manera se activa todo el sistema endocannabinoide. Porque el CBD realmente preferentemente activa al CB2, que viene siendo, que se encuentra en el sistema inmune y en el sistema nervioso periférico. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de CBD que entra en nuestro organismo, estamos hablando de que estamos fortaleciendo en forma extraordinaria el sistema inmune. Ahora, el THC se activa en forma directa, ella directamente va a activar al CB1 y al CB2. Y el CB1 se encuentra en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. Por eso su acción de pues, que nos aloquemos, ¿verdad? Pero como entra el THC, como entra el CBD, pues entonces lo controla de tal manera que nos permite tener un efecto terapéutico positivo. Y aquí es donde precisamente por eso se clasifica en forma casi negativa al THC, que tiene el efecto psicotrópico, pero con el CBD se controla, solo si lo tenemos como efecto psicotrópico. Pero vamos a tratar del CBD, no del THC. Y aquí cuando entra el CBD a nuestro organismo, entra con un efecto séquito, es decir, la planta, o sea, al momento de tomar el fitocannabinoide, este fitocannabinoide va con terpenos, con flavonoides y con algunos elementos o fitocannabinoides de la familia del CBD. En este caso, como el CBDG, el CBDA, el CBDC, CBN, son fitocannabinoides que también tienen efectos terapéuticos específicos. Entonces, no tan solo el CBD, sino entran más. Y entra también el 0.3% de THC que mencionamos precisamente para utilizarlo como llave maestra. Entonces estamos hablando que entran 40 elementos cuando hablamos de un efecto séquito y cada uno de ellos tiene efectos secundarios, efectos terapéuticos en diferentes partes de nuestro organismo. Y sus efectos secundarios, si es que llegan a ser, son muy leves, o sea, no son trascendentales, no son perjudiciales. Un mareo, un dolor de cabeza de ocasión, puede ser un pequeño malestar estomacal, pero hasta ahí y momentáneo. No es el efecto secundario que otro tipo de medicamentos tiene. Eso es muy importante considerarlo para que tengan la seguridad de que no les va a causar problemas. Cuando hablamos del CBD, vamos a hablar de cómo lo presentamos o cómo lo tomamos. Hay personas o empresas que venden el CBD aislado, que solamente es CBD, y el CBD aislado, que no tiene todos los complementos, pues va a ir a algunas partes de nuestro organismo con el fin de llevar a cabo un efecto terapéutico. O sea, reduce su actividad en función del espacio. O sea, no hay tanta actividad terapéutica cuando es aislado, pero hay problemas que se requiere que se utilice aislado. El amplio espectro es todo con flavonoides, terpenos, pero no tiene THC. Y también su acción es un poco mayor que la anterior. Pero cuando hablamos de espectro total, es cuando tiene también THC, ese 0.3%, y entonces es el que se activa todo el sistema endocannabinoide y se encuentra en todo nuestro organismo. Por eso es que siempre casi recomendamos el espectro total, pero hay problemas, por ejemplo, una esquizofrenia, pues no puedes tener nada de THC, entonces eso se elimina. Entonces hay que ser selectivo en dónde se va a utilizar. Entonces, esto como una recomendación nada más. Ahora bien, cuando hablamos de que entra el CBD en nuestro organismo, lo primero que va a hacer el CBD dentro de nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide va a activar a estos 4 mosqueteros de la felicidad, que viene siendo la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Y todas ellas son hormonas que nos dan la estabilidad emocional. Esas hormonas que nos producen placer, tranquilidad, paz. O sea, son las hormonas que nos hacen sentir bien. Y esto es básicamente, y se hace en forma natural. Vamos a explicar un poco más de esto. A través del sistema endocannabinoide se va a activar la serotonina, que nos da paz, felicidad, ánimo, positividad y alegría. La dopamina, que es la parte que se encuentra en su cerebro, que es la parte que se encarga de la parte cognitiva, la parte motora, la motivación, la recompensa, el sueño, la atención y el placer. Y aquí hablamos de placer, como hablar de la parte de recompensa, es lo que utilizan mucho las drogas, porque cuando tomamos alguna droga, que una psicotrópica, una heroína, un opioide, lo que hace, incluso el alcohol, el mismo cigarro, va a activar a la dopamina para poder precisamente magnificar el aspecto de recompensa y de placer. Y en la medida que vamos tomando más droga y cuando nuestro organismo llega al nivel de tolerancia, y va a requerir más droga para sentir lo mismo. Y es donde viene ya el vicio, la adicción. Lo que hace el CBD es que no produce esa dopamina, no activa la dopamina fuera del equilibrio. Volvemos a lo mismo. Trata de siempre estar en equilibrio, en la homeostasis. Entonces se produce la dopamina en forma equilibrada para tener una estabilidad emocional
Y esto hace precisamente que nos dé esa sensación de tranquilidad. Y también se produce la anandamida, que la anandamida es la que nos va a controlar el apetito, el dolor, la fecundación y va a reactivar a todo el sistema endocannabinoide. Obviamente con estas dos funciones muy importantes, ansiolítico y antidepresivo. Precisamente por eso, si no tenemos, si controlamos la ansiedad, estamos controlando la depresión y es lo que está haciendo el CBD. Vamos a verlo más adelante. Aquí es una gráfica que he visto muy interesante, que es la SARD, y SARD no es otra cosa más que definir cómo actúa una hormona y cómo actúa otra hormona. Si hablamos de la serotonina que yo hacerles es que se produce casi el 90% de la serotonina la produce el intestino delgado y hay una conexión tremenda del sistema digestivo con el cerebro a través del nervio vago. Y precisamente por eso es muy importante esta hormona, es la hormona de que nos da la sensación de estar a gusto. La conducta que nos da la serotonina es de serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa. Porque aquí estamos hablando que está acompañado de la dopamina, la anandamida, y en equilibrio nos van a dar salud. Y la actitud que vamos a tomar ante esta situación de conducta va a ser pues de ánimo, de amor, aprecio, amistad, acercamiento. Pero cuando hablamos de cortisol, cuando estamos en un problema de que tenemos que reaccionar y lo mantenemos, ese cortisol o adrenalina por mucho tiempo nos va a llevar a la enfermedad. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Qué conducta vamos a tener? Es una conducta de resentimiento, de rabia, de rencor, de reproche, represión, resistencia. Sin embargo, también tenemos una actitud de depresiva, de desánimo, de desesperación, desolación. Y esto conocemos a muchas personas que les decimos que están amargadas, pues precisamente porque tienen este problema y no lo saben que lo tienen. Y lo pueden controlar, pero al no saberlo, no saben cómo hacerle. Cuando hablamos de energía que el CBD nos va a proporcionar, aquí es una gráfica muy interesante. Cuando tenemos una situación normal de energía, cuando hay una situación de estrés, la energía baja y hay un momento de alarma. Después viene un momento, nos reaccionamos, hay un momento de resistencia y cuando nos resistimos empieza a sentirse los síntomas de ansiedad y eso nos lleva a la depresión y nos bajamos a un agotamiento. Ya estamos en plan depresivo. Pero si tomamos el CBD, ¿qué va a hacer el CBD? Nos va a llevar a los niveles normales de energía. O sea, es donde le digo que va a controlar o va a disminuir el efecto que nos pueda dar un problema depresivo. Ahora, ¿qué puede hacer en nosotros? El CBD puede disminuir la intensidad del problema que tengamos. Puede remitir el problema, o sea, esa enfermedad la puede remitir. En el caso depresivo, lo puede disminuirla y aparte la puede eliminar. Si obviamente se combina con aparte del CBD, pues con todo lo que hablamos de siempre de la base fundamental de la salud, que viene siendo una buena alimentación, un buen descanso y el ejercicio. Y aparte puede retrasarla, puede hacer que se vaya más despacio ese problema de enfermedad. Puede detenerla. Hay muchos casos en los que realmente he visto que incluso cánceres, he visto fibromialgias, he visto muchas enfermedades que las puede dominar, las puede detener, dependiendo del momento y de la persona en que se encuentre. Puede curar. Pero en todos los casos, y eso sí quiero hacerlo muy claro, en todos los casos nos va a controlar los síntomas, en mayor o menor grado. Es decir, si yo tengo un síntoma de dolor de 10, posiblemente me llegue a 3 o a 4 o a 2 y ya está controlado, disminuyó. Si hablo de una depresión puede llegar a lo mismo, o si hablo de una diabetes puede también, o sea, estamos hablando de que no es un producto mágico el CBD, pero como actúa en todo nuestro organismo, contribuye para que se logre ese equilibrio. Entonces es lo importante de todo esto, que no es que estemos hablando que tomas el CBD y ya te curaste de todo, y no es así. Tomas el CBD y te va a ayudar con la norma que tú tengas de una mejor disciplina de vida a que tengas una mejor calidad de vida, que es precisamente el final de todo. Yo siempre lo digo en las prácticas, ya aburro, pero es lo mismo. O sea, tengo artritis reumatoide desde hace 52 años. Hace 4 años tomé el CBD y se me quitaba el dolor, puedo mover todo, se me quitó la inflamación, pero la artritis sigue. O sea, no me la quitó, pero me la controló, me dio calidad de vida. Y eso es precisamente lo que te esperamos siempre del CBD. Ahora bien, ¿qué esperamos ya de forma enfática sobre el puntual? Son 3 elementos muy importantes. Que uno, a través del sistema endocannabinoide, siempre el CBD va a buscar la homeostasis, o sea, el equilibrio. Y donde hay equilibrio, no hay enfermedad. Entonces está buscando el equilibrio.
Ahora, equilibra e inhibe el cortisol y la adrenalina, que ya mencionamos ahorita que esas son las hormonas que nos producen, que es la entrada a muchos problemas de salud cuando es constante. Es muy necesaria cuando tenemos un problema. Ahí es necesario que salga el cortisol y la adrenalina, pero cuando es constante, cuando se hace costumbre, cuando es ya crónica, eso es un problema muy serio que nos lleva a muchas enfermedades. Punto 3, activa la serotonina, la melatonina, la dopamina, la andamina y la oxitocina, hormonas que nos dan la estabilidad emocional que hemos hablado, porque va a activar directamente a los CB1, al CB2 y también al 5-HT1A, que viene siendo un receptor de los vaniloides que dije hace rato, que son los que precisamente hacen que se conjugue todo el efecto terapéutico de la acción del CBD. Busca el equilibrio hormonal. ¿Por qué razón en busca? Porque el CBD es un sistema de neurotransmisión. Así está considerado, incluso se le considera como el internet de nuestro organismo. Entonces, ese sistema de neurotransmisión está basado pues, en neurotransmisión, o sea, en la transmisión de las mismas hormonas. Y las hormonas son los mensajeros químicos de nuestro organismo. Entonces, el resultado es que cuando hay ese equilibrio de neurotransmisión, hay un equilibrio hormonal, y al haber un equilibrio hormonal, hay un equilibrio pues, también de metabolismo, y un equilibrio de comunicación en todo nuestro organismo, hay salud, o se busca mejor salud. Y ahí por esta razón, cuando hablamos de prevención, pues va a prevenir a la enfermedad, porque ya está, el cuerpo está más lleno de ese esfuerzo que está haciendo el sistema inmune, de todos los órganos sanos, pues entonces llega una enfermedad y difícilmente va a entrar como si entrase a un cuerpo que está sin defensas. Estabiliza el metabolismo, que lo acabo de mencionar, fortalece el sistema inmune, estabiliza el apetito. Es decir, estabilizar el apetito no significa que dejas de comer o que comes mucho, no. Estabilizar es que te llega al equilibrio. Si tienes sobrepeso, va a evitar que tengas, va a buscar la manera poco a poco de disminuir la grasa y evitar que se produzca la hormona, la grelina, que es la que produce hambre. Entonces te da el equilibrio. Si estás falto de peso, va a propiciar a que se produzca la grelina, para de esa manera tengas hambre y puedas comer, y aparte te habilita todos los demás, toda tu microbiota te la va a ayudar para que tengas una mejor respuesta alimenticia. Elimina el insomnio, que hace un momento lo dije, porque al momento de que elimina ansiedad, depresión, estrés, pues y aparte motiva la melatonina precisamente para evitar, para que es la hormona del sueño, en automático el insomnio se va y empieza a estabilizar el ciclo circadiano, que es tan importante en la salud de toda persona, como dije hace un momento, por el mantenimiento de nuestro organismo. Como es ansiolítico y antipsicótico, precisamente ansiolítico por las hormonas que activa, y antipsicótico porque controla el aspecto del THC, de tal manera que, al contrario, estando con el THC actúa mejor, y aparte hace que los efectos del THC se logren. Que el THC básicamente, dentro de sus muchas cosas terapéuticas que tiene, es un gran analgésico, o sea, ataca mucho al dolor, o sea, genera el bloqueo del dolor. Y te genera una mente y una actitud positiva, porque relaja, es relajante el CBD. Es neuroprotector y antioxidante. Aquí es muy importante eso. Neuroprotector porque te va a proteger todas las situaciones de tus nervios, de tus comunicaciones. Va a ayudar mucho en las neuropatías. Y es antioxidante porque va a atacar los radicales libres, que viene siendo el producto, pues, de toda célula. Y esos radicales libres son los que nos envejecen. Si los aceptamos, si no los combatimos, son los que hacen que la piel se arrugue y que los órganos vayan fallando poco a poco. Cuando tomas alimentos antioxidantes o el CBD, vas a ayudar mucho a que esos radicales libres se vayan eliminando. Y por lo tanto, incluso en el aspecto cosmético, utilizar CBD dentro de un aspecto cosmético, una crema, pues es necesario, porque sí te va a evitar que tengas arrugas o propiciar que no se generen más. Y en general todo esto es que hace, nos da calidad de vida. Y es lo que estamos buscando, tener calidad de vida. Todo esto que les he mencionado no es más que un resumen de las cosas que hemos encontrado del CBD. Todo está sustentado científicamente, no hay nada que diga yo lo estoy inventando, no, absoluto, totalmente basado en algo científico. Ahora preguntan mucho, ¿cómo lo voy a tomar? Aquí me voy a ir un poquito más lento, porque se trata de calcular, por ejemplo. Si hablamos de cómo tomo el CBD, si hablamos como prevención, como para que no voy a tener un problema en un futuro, podemos hablar de 15 a 30 miligramos de CBD al día. Eso sería, si lo transformamos, mucha gente dice, bueno, ¿cuántas gotas o cuántas cápsulas? En fin, pues simplemente fíjense en la concentración de lo que están tomando o lo que quieran tomar, y lo transforman a que, si son, digamos, gotitas que tienen 2 miligramos por cada gota, cada 2 miligramos de CBD por cada gota, bueno, pues nos van a tomar
15 gotas, van a tomar de 7 a 15 gotas de CBD al día. O sea, hagan la conversión. Pero sí es muy importante que manejemos la cantidad de miligramos de CBD al día, porque como hay muchas, digamos, hablamos de un sublingual, pues hay muchas concentraciones. Y esas concentraciones pueden ser de 50, de 70, de 100 miligramos. Entonces ahí varía la cantidad de gotas, pero siempre transfórmelo a miligramos por día. Si estamos hablando de una ansiedad, un estrés más o menos leve que nos va a producir esa depresión, pues estamos hablando entre 30 y 60 miligramos de CBD al día. Y estamos hablando de una ansiedad que ya es alta, ya es para el cuadro depresivo, podemos hablar de 60 a 100 miligramos de CBD al día. La dosis máxima que se recomienda es de 160, no porque más vaya a generar un gran problema, no, porque ya el cuerpo ya no requiere más, ya necesita, o sea, solamente esa cantidad puede ser para que de esa manera reaccione. Podemos tomar de más, pero no tiene caso. Por eso es muy importante siempre utilizar microdosis, o sea, empezar lento y poco a poco. O sea, una gotita, una mañana y otra en la noche, y luego después a los 3, 4 días 2 y 2, y a los 3, 4 días otra vez 3 y 3, hasta que lleguemos al momento en que sintamos que nuestros síntomas se controlan, que ya tenemos un estado de estar bien, de sentirnos bien. Ahí le paramos, y esa será nuestra dosis. Si es una enfermedad crónica, la mejor va a ser la dosis que vamos a tener, o tal vez un poquito menos con el tiempo. Si es un problema momentáneo de un mes o 3 días o X tiempo, pero es corto, pues es el momento que desaparezca el problema, eliminamos el tomar el CBD, o bien lo podemos seguir tomando como forma preventiva. Pero es muy importante esto, el CBD no te va a generar una adicción, no te va a generar un efecto secundario grave. Y la forma que lo puedes tomar puede ser sublingual, oral, a veces lo tomas en la comida, le pones ahí las ensaladas, en fin, a veces en las bebidas. O sea, hay muchas presentaciones de CBD. Ahora, la titulación viene siendo lo que nosotros pensamos que podría ser, cómo podríamos lograr para tener un control más exacto. Científicamente aún no se determina una dosis específica, no hay, o sea, todavía no se tiene ni se va a tener, porque cada organismo es distinto y la enfermedad ataca a cada organismo en forma diferente. Se debe iniciar siempre con microdosis, dosis bajas e incrementando hasta llegar a la ventana terapéutica, que es cuando la dosis ya me está dando un control de mi sintomatología. Cada persona tiene su dosis. Y esto que estamos hablando aquí es un ejemplo, pero es como una fórmula que se encontró. No es la más exacta, no es la preferida, pero es la que más generalmente se está usando. Se calcula el peso de la persona, se divide entre 4.5 y se multiplica por 3 si es una situación baja, por 6 si es una situación media o por 9 si es alta. Y aquí serían los miligramos de CBD al día. Aquí pongo un ejemplo. Una persona pesa 70 kilos, entre 4.5 por 3, pues va a ser 46 miligramos al día, 93 o 130. Esa es la fase. Es una forma muy práctica, muy aproximada a una situación que se pueda llegar a presentar y que pues con esa base podemos tener un mejor control de las dosis que podamos tomar. Pero siempre con microdosis. Nunca empecemos con la dosis alta. Tenemos que empezar poco a poquito. Estas son algunas de las referencias que tenemos. Hay muchas más. Nada más quiero mencionarles que PubMed es la revista médica más importante a nivel mundial y esta empresa, esta compañía, esta publicación tiene más de 16,000 artículos referentes a la cannabis medicinal. Entonces, pero aquí estoy tomando algunos donde se da precisamente el tema que estamos tratando actualmente. Pues bien, hemos terminado la sesión de preguntas. Rubí, a sus órdenes. ¿Qué tenemos por ahí? Gracias, ingeniero. Le preguntan directamente desde Facebook, en nuestra transmisión en vivo, dice, ¿la distimia tiene cura o es progresiva? Bueno, de hecho, todo depende mucho de su origen, pero normalmente es una situación de control. Todo lo que a nivel de neuronal, o sea, a nivel de ya personas, de la personalidad de la gente, hay gente que nace ya con cierta tendencia a ser muy aprensiva y se puede controlar, es muy sencillo controlarlo, pero no necesariamente decir ya con eso voy a curarme, no. Insisto, como hace un momento lo dije, no, el CBD no va a curar forma las cosas o todo lo que se presente como una enfermedad, va a tratarla de tal manera que pueda controlar su sintomatología y pueda llevar una vida normal con una calidad de vida adecuada, pero, pero siempre de la mano del médico.
O sea, recomendamos el CBD como un elemento que va a participar junto con el médico para llevar a cabo al paciente a un estado de salud. Pero insisto, todo depende de los orígenes que tenga, el avance que se tiene, la edad, el sexo, el peso, mil cosas que hay que podamos definir si se puede o no eliminar. Por eso es muy importante siempre que el médico esté de la mano de cuando se esté tomando CBD para poder ayudar y contribuir a su alivio. ¿Qué otra pregunta? Gracias. Dicen, mi mamá toma el CBD por un tema de salud, de dolor muscular. Todavía no tiene un diagnóstico concreto. Le dan medicamentos para el dolor. También toma CBD recientemente. ¿Puede tomarlo junto con su medicamento o debe de dejar los medicamentos? Mire, normalmente hay un efecto de metabolismo que es pues, donde se desechan o se transforman todo lo que tomamos, ya sea un alimento, ya sea un medicamento o el mismo CBD. Y todo va a ser, normalmente es en el hígado. Normalmente el hígado recibe el 60-70% de los medicamentos, son metabolizados en el hígado. Y ahí se difiere la parte que va directamente al torrente sanguíneo para llevar a cabo el beneficio y la otra parte que va directamente, que son las toxinas o elementos negativos que van al desecho. Entonces, ese efecto metabólico que está, en el caso de las medicinas, que normalmente está con un sistema enzimático que se llama citocromo P450, también lo utiliza el CBD para su metabolización. Entonces, cuando entre el CBD y resulta que llegó la medicina atrás del CBD, primero estuvo el CBD y el hígado lo está ocupado con el CBD, esa medicina va a tardar un poco más tiempo en poder ser transformada o desechada o sintetizada, entonces de tal manera que pudiera ser, si estamos hablando de, pues puede ser que se adormezca la persona, tenga un efecto de que tenga somnolencia o puede hacer que tenga un poco de decaimiento, porque la medicina está trabajando todavía. Si esa medicina iba a trabajar 2 o 3 horas, resulta que va a trabajar 1 hora más porque el CBD está ocupado con el hígado. Entonces, en ese sentido es cuando va afectando, pero más no hay un efecto que se haya comprobado que sea, vamos, el CBD no ha muerto ni una sola persona registrada a nivel mundial, científicamente hablando, de que haya muerto por tomar CBD o tomar algún fitocannabinoide. Es muy importante esto, que no es no es una droga mortal, ni es una droga, ni es nada. Va a tener efectos como cualquier otra medicina, pero no va a afectar tanto en la combinación con otros componentes. Lo que sí es recomendable es que el CBD siempre se deba tomar después de los alimentos, porque es la forma en que nuestro organismo lo va a asimilar mejor por la grasa que tomamos, la pequeña porción de grasa que tomamos en los alimentos. El CBD es lipofílico, o sea, se asocia mucho a la grasa y de esa manera se va a absorber mejor en los alimentos, digo, en nuestro organismo. Se supone que cuando lo tomamos en ayunas, da un resultado, un efecto, pero cuando tomamos después del desayuno puede dar hasta un 30% más del efecto. Entonces es muy positivo así. Pero ya le digo, separan un poco las medicinas unas 2 horas antes y unas otras yo voy a tomar el CBD, pues voy a tomar el CBD 2 horas después de que tomo la medicina, para que de esa manera el hígado pueda metabolizarse y no se encuentren. ¿Qué otra pregunta? Sí, le comentan, a propósito de lo que comenta el ingeniero, si padezco artritis reumatoide, ¿debo consumir el CBD de por vida? ¿Hay posibilidad de que salga en un antidoping? Trabajo en una instancia gubernamental y en ocasiones hacen antidoping de manera constante y al azar. Tengo temor que me pueda afectar en mi trabajo. Muy buena pregunta. Mire, yo empecé a tomar CBD hace tiempo, como le mencioné, y llegué a un punto de llegaba hasta 30, 40 gotas al día. Y poco a poco controlé mi sintomatología y le fui bajando y ahorita tomo entre 9 y 10 gotas al día. Y tengo perfecta salud y me siento muy bien de la artritis. O sea, llega un punto que se controla. Claro, ha ayudado a una mejor dieta, al ejercicio y a un descanso. O sea, tenemos que tener esos soportes. Es como en un equipo de fútbol. Metemos un goleador, pero si nadie le ayuda a hacer los pases, pues no va a meter gol. Entonces necesitamos esos jugadores que están alrededor y así precisamente necesitamos el descanso, la alimentación y el ejercicio para que el CBD tenga un recurso más para poder hacer efecto. Ahora bien, cuando hablamos de que tenemos un antidoping y que hay problemas, lo recomendable es tomar el aislado, porque si tenemos lo que es el espectro completo con THC,
En los doping detectan hasta 50 nanogramos. Un nanogramo es la milésima parte de un miligramo. Entonces resulta que es sumamente pequeño, de tal manera que tenemos oportunidad de que a esa cantidad se pueda detectar. Y el CBD, cuando se toma con THC, es posible, de acuerdo a la persona. Si es una persona obesa, como la persona obesa retiene por la grasa, retiene mucho el THC, es obvio que pueda salir. Si es una persona delgada, posiblemente no salga, aunque tenga el 0.3%. Entonces es un riesgo. Entonces yo le recomendaría que tomase el aislado, porque el aislado no tiene nada de THC. Y sí le va a hacer, no el mismo beneficio que fue el efecto completo, pero le va a ayudar mucho con la inflamación y con el dolor. O sea, sí puede hacerlo, pero eso tendría que tener el suministro de un CBD aislado y le va a dar muy buen funcionamiento, no igual que fuera espectro completo, pero sí le ayuda mucho. Y no en un antidoping lo único que se detecta es al THC, no al CBD. Entonces, por esa razón, pues no va a tener ningún problema. ¿Qué otra pregunta? Si le preguntan, ¿cómo puedo determinar el número de gotas en diversidad de mililitros de 250, 500, etcétera? Mire, yo tomo esta, a ver si me pueden seguir. Yo tengo un frasco de 30 mililitros y en ese frasco me dice que tiene 150 miligramos de CBD. Entonces, si tiene 30 mililitros y me dice que el frasco que tengo 150 miligramos de CBD, entonces divido la cantidad, o sea, de los 1500 entre 30 me va a dar, hay una cantidad de 50 miligramos por mililitro. Ya tengo la cantidad de miligramos por mililitro, 50. Ahora bien, si tomo en base que se ha tomado como promedio científico que 20 gotas corresponden a un mililitro, entonces voy a dividir esos 50 mililitros, de 50 miligramos, perdón, entre 20 y me va a dar 2.5 miligramos por gota. Y ya tengo la cantidad de gotas, de miligramos por cada gota que voy a tomar. Entonces así yo, pues, si quiero tomar 10 miligramos al día, pues voy a tomar nada más 4 gotas. Si quiero tomar 20 miligramos, voy a tomar lo correspondiente, pero es la forma en que puede sacarlo. Determine primero el volumen de su frasco y el concentrado. Y en eso ya va a sacar la correspondencia. Eso es muy sencillo y creo que con eso pueden tener. Ahora bien, en las cápsulas, pues vienen exactamente qué cantidad de miligramos contiene cada cápsula, o en las gomitas. O sea, ya en las demás, ya existe, cada unidad tiene un concentrado. Para eso yo les mencionaba también que pues, si hay, en caso de una duda o algo, consulten la página que mencioné hace un momento, porque de esta manera tienen oportunidad de no tan solo estos datos, sino muchos más amplios que puedan esclarecer cualquier duda que puedan tener. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Gracias, ingeniero. Sí, precisamente es una pregunta también de redes sociales. Dice, tengo un familiar diagnosticado con esquizofrenia. ¿El CBD con THC le hace daño o el CBD le puede ayudar? El CBD le ayuda mucho, pero yo le preferiría que tomas el CBD aislado, no el con THC, porque el THC bueno, de muchas funciones terapéuticas que tiene, pero lo que va a hacer dentro de la esquizofrenia es un descontrol de comunicación en nuestro cerebro, hay un desquiciamiento. Y si hablamos de que los receptores CB1 del sistema endocannabinoide preferentemente se encuentran en nuestro cerebro, entonces resulta que yo tomar THC y el THC lo que hace inmediatamente es activar a los receptores CB1. Lo que voy a hacer es que voy a activar una actividad mayor dentro de mi cerebro y obviamente voy a crear un problema mayor. Por lo tanto, si yo elimino el THC y nada más tomo CBD, ¿cuál va a ser el resultado? El CBD me va a ir a una mejor neurocomunicación, va a activar otro tipo de receptores y nos va a quitar inflamación, va a ayudarnos a quitarnos la ansiedad, a darnos tranquilidad, porque automáticamente está activando las demás hormonas. Y entonces la persona que con esquizofrenia va a empezar a tener calma, a tener tranquilidad. Entonces, por eso recomendamos siempre mejor tomar el aislado o tomar el de amplio espectro, pero mejor el de amplio espectro porque contiene más elementos posibles para llevar a cabo el efecto terapéutico, pero no con THC. Es una recomendación, pero siempre de la mano de su médico. Su médico siempre debe estar al tanto de que está tomando CBD. ¿Qué otra pregunta?
¿El CBD tópico tipo rolón le ayuda en la ansiedad? Esto ayuda mucho en función de, no todo de la ansiedad, bueno, no actúa mucho en la ansiedad, actúa mucho en la cuestión de dolores, digamos una migraña, un dolor de cabeza, una situación de mareo, porque el tópico actúa aproximadamente 2 centímetros y medio de profundidad de nuestra piel, hasta ahí llega. Entonces allí no entra el torrente sanguíneo, se queda en la parte local de nuestra piel, todo lo que es nuestra dermis. El resultado es de que puede ayudar mucho porque a través de las sensaciones nerviosas, terminaciones nerviosas que tenemos, nos van a quitar la cuestión del dolor, porque bloquea el dolor, de una neuralgia, de un malestar que tengamos en nuestro cuello, o sea, cosas que están muy cerca de la superficie. Porque si ya hablamos de algo más profundo, se tiene que ser a través de la parte interna, o sea, a través de un sublingual o un oral, o sea, que de otra forma. E incluso se puede utilizar el aspecto del vapeo, ¿no? Porque el vapeo es muy importante, nada más que últimamente ha estado muy criticado, pero cuando se vapea, obviamente el vapeo se critica porque las temperaturas que se llegan a tener para poder llevar a cabo hacer que se evapore o que se haga humo el contenido de nicotina, en fin, pues es muy alta, 300-400 grados centígrados. Entonces, cuando hablamos de un vapeo que a través del CBD, estamos hablando de 130-200 grados centígrados y básicamente va a ser vapor. Y ese vapor va a entrar directamente a nuestros pulmones, de los pulmones directamente va al torrente sanguíneo y de ahí va al órgano o órganos que se requieran ayuda del CBD. Entonces, su efecto es en minutos. En 3-4 minutos ya empezamos a sentir el efecto del CBD. Si es un dolor, el dolor donde se encuentre. ¿Por qué? Porque el CBD va a actuar directamente en el sistema nervioso central y aparte en el órgano que está afectándose. Entonces hay dos fuentes, dos lugares donde va a atacar el CBD. Por esa razón es muy importante el saber cómo tomarlo, pero si el tópico tiene digamos, puede tomar, un rolón puede ayudar en eso, pero una pomada o un bálsamo puede ayudar a quitar el acné, incluso problemas de cáncer, psoriasis, en fin, cosas que de enfermedades propias de la piel. ¿Qué otra pregunta? Si hay más preguntas, ingeniero, pero pues ya estamos llegando al tiempo programado. Les recordamos a nuestros amigos que están en las redes sociales para realizar su pregunta y como lo vieron, sí se da respuesta. Entonces estamos ahí en todas las redes sociales que están viendo en pantalla, Facebook, Instagram, TikTok. Entonces estamos a sus órdenes. Y también, punto muy importante, no se olviden, la masterclass el 11 de febrero es online. 11 de la mañana. Entonces, todavía pueden obtener su acceso. Es muy fácil. Solamente tienen que entrar a la plataforma educativa www.cbdssalud.com y acceder a toda esta, pues, información siempre actualizada y sobre todo, pues, estaremos todos muy pendientes de la masterclass del 11 de febrero. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable, muchas gracias a todos por asistir. Les deseo una muy buena noche, que Dios los bendiga. Gracias, Rubí, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.